Medellín es muy paradójico las universidades. La de Antioquia, Eufrasio Guzmán enseñaba Hegel. Marco Antonio, la escuela de Frankfurt, y él se graduó en filosofía y terminó enseñando sociología. Y recientemente, hace como 3 o 4 años, se graduó con una tesis de Michel Maffesoli, el doctoral. ¿Maffesoli? Sí, Marco Antonio. La autónoma enseñaba a Herbert Marcuse y a los franceses. ¿Sí? Marco Antonio. No, Luis Alfonso Palau y el viejo. No te vas a ir ahora, para que entrevistemos a revistas. No, eso tenemos que hacerlo hoy porque ¿vos viste las pinturas de él? Que yo lo estoy entrevistando hace como un año. Sí, o de Domínguez con Hegel. Sí, 26. con Javier Domínguez era con Heidegger. Buen conocedor, lo mismo que más. Entonces, un diagnóstico rapidísimo, bueno. no, lo que pasa es que yo estudié filosofía y sociología. Yo lo conocí. Filosofía en aquel y sociología en ¿A quién? A Cortázar. Entonces, No tenía idea que existía Cortázar. Cuando se murió en febrero del 84, el Espectador le sacó el suplemento del Espectador completo dedicado a Cortázar. Y yo lo leía, porque yo siempre compré el Espectador por el dominical. Pero me contaste que no has podido leer a los Joel. No, ese sí. Rayuela sí. El que no he podido es 62 modelos para mí. Ni libro de Manuel. ¿Sabes que el filósofo de Moebius? Ese no pude con ese. Entonces, bueno, entonces cuando salió ese coreano, alemán. Es el de Moebius. Lo último fue. Pero había una extraña mezcolanza en las universidades, porque inclusive Marco Antonio se graduó en filosofía y terminó enseñando sociología. Y muchos sociólogos, lo que pasa es que uno veía que la escuela de Frankfurt era una especie entre sociólogos y filósofos, o filósofos con pensamiento sociológico. ¿Sí? Ahí se tenía eso. Eso no se ha vuelto a enseñar aquí. ¿Oíste? No se ha vuelto. Es más, ellos hablan de. Yo he vivido intrigado con un librito de Benjamin que es sobre el juguete. Ya los conocí, sobre el juguete. Con los dos. El libro de los... El libro de los juguetes de Juguetes de la infancia también escribió. Vení, pero hay una cosa muy y un ensayo sobre Kant. Te voy a contar. Esa cuestión del libro de los juguetes es un libro único en la literatura. Mira donde hace Benjamin, hace un trabajo sobre eso, con esa brillante letra. Mire, y lo otro es que con Benjamin, fuera de las tesis de historia y sus ensayos, porque Benjamin no tiene un cuerpo teórico como Hegel o Kant o como ¿Cómo se llama eso? La filosofía como ensayo. Y Benjamin tiene este librito del juguete. Seguí bastante interesante. Y esta es la segunda otro sobre el traductor. Pero, y aquí poco se estudia el trabajo que hizo Benjamin sobre Kant. Y el trabajo que hace Benjamin sobre Kant es fundamental. Y los ensayos sobre Baudelaire. Es exquisito, muy lindo. ¿Sabe quién empieza hablando del planer o del caminante citadino? Benjamin. Fíjate que... Pero ese era un extraño escritor, porque uno distinguía, este es un filósofo, un literato, tuve que un literato metido en la filosofía, o eso era... Yo ya tenía otra versión, donde uno veía que es un filósofo, pero buen escritor. Tomaba muchas cosas. Escribe bien. ¿Por qué no ordenamos la conversación que ustedes están hablando allá
y nosotros, Recuerde que todo concepto es múltiple, entonces la conversación es un concepto múltiple. Habló de Adorno. Organicémonos. Habló de Adorno. Una vez yo conversé con Javier Domínguez. No hablamos mucho del tiempo que estuve en la universidad. Una vez hablamos en una cafetería y me dijo, cuando yo estuve en Alemania, habían dos partidos en filosofía. Uno, Heidegger. El otro, Adorno. Sí. Eran los dos partidos. Los seguidores de Adorno. Izquierdosos y derechosos. Y los seguidores de Adorno, de Heidegger. He comprobado. No, pero despacho un momentico. Eso es muy interesante. Pero los seguidores de Heidegger, de Martin Heidegger, eran los derechosos y los fachos. Oye, y los izquierdosos de Adorno. Vení. Hay dos cosas interesantes aquí, mira una cosa que es la siguiente, cuando estableces esa cuestión, mira que el grupo de Frankfurt se fueron todos en bloque para Estados Unidos, que allá hicieron ensayos súper brillantes sobre el horóscopo. Mira ese que tiene Horkheimer, que es una cosa increíble. Entonces ellos se van para allá de huida del nazismo, ¿cierto? Pero entonces ahorita, cuando introducir los de Adorno y de Heidegger, pero hay una cosa que dice aquí Toño, que es un término repugnante de hablar de fachos, porque es la jerga de los comunistas de mentiritas y el desprecio con la gente. Pero mira. Nadie va a dudar de que Martin Heidegger estuvo asociado al Partido Nacional Socialista. Y cuando terminó la guerra lo sacaron de la universidad y fue George Gadamer el que lo volvió a regresar, pero lo habían dejado de lado. Mira. Asociado al partido. Es que hay una... No. Pero es que mira que hay una cosa que es la siguiente. Cuando hablas de facho, hay fachos de derecha y de izquierda. Nadie aquí se puede salvar de eso. Pero bueno, el facho siempre ha sido... no ve. Mira, el pacho momentico. Mira tan como es de arbitrario Antonio, que dice que los fachos siempre han sido de derecha. ¿Usted dónde deja a Stalin y a Mao? Ahora que hablaron de Cortázar. Sí. No, pero venga. Terminemos el tema. Stalin mató más gente en Rusia que lo que yo le preguntaba a la gente. Esos son los más bravos. En las discusiones que he tenido dentro de mi ignorancia, le he preguntado a la gente cuáles son los dictadores en Estados Unidos y cuáles son los narcotraficantes. Como que resulta que los dictadores siempre son los izquierdosos, que somos o los militares que estuvo aquí en América Latina, pero no tenemos ningún dictador norteamericano y le han pisado toda la vida a los países, le han pisado. Me digo una cosa, por ejemplo, él hablaba de Adorno, bellísimo, muy bien. Yo una vez tuve una experiencia con un estudiante en la escuela de Frankfurt, era Juan Carlos Ellis, que vos lo conoces. Él se paró y dijo, Adorno, es que Adorno era de derecha o algo así, ¿cierto? Y no, Adorno no está equivocado sobre la música y no hay que. Entonces se paró un tipo que es filósofo, también era alumno mío, profesor de psicoanálisis, se paró y escribió en el tablero, yo amo a Adorno. Con tiza. Sí. Yo amo a Adorno, dijo. Pero eso es que fue en Alemania. En la clase. Aquí en Antioquia. En la clase mía. Yo era el profesor. Y yo le dije, ¿por qué? La teoría estética de Adorno, solamente eso, ese libro lo salva. Ese libro es extraordinario, magistral. Es una obra maestra. Pero mira, vos no puedes dejar en cuenta una cosa. Eres muy proustiano. En Mínima Moralia se ve eso, que él habla de Proust muy bien. No, y Adorno era como muy amigo de Benjamin, siendo tan diferente, porque era muy diferente. El gran amigo era él. El error de Adorno, el único error que yo le he visto a Adorno, es que hablando de la música, porque era un experto en música, Mahler, Schoenberg, toda la gente, los Beethoven, Mozart, toda la música dodecafónica, dodecafónica sobre todo. Alban Berg, acuérdese. Y a tonal. Pero tuvo un error. En un texto que escribió sobre música,
un desliz cuando dijo que el jazz era una moda sin tiempo. Moda sin tiempo. Oiga, pero Se equivocó. No porque fueran negros. No creo que haya sido por racismo. Creo, me parece que no. Sino que creía que una música que era armónicamente diferente a la sinfónica no valía. pero mire, Porque era una música popular de los negros. Entonces, ¿qué pasa? Que jazz es improvisación. ¿Cómo va a comparar usted a Duke Ellington con Mahler o con Beethoven? Son diferentes, Pero mira. pero son máximos. pero mira una cosa. Acaba de salir un libro de Murakami El jazz es maravilloso. sobre el jazz. Murakami comenta, así como Rayuela, en el Club de la Serpiente se tenía, yo tengo todas las composiciones de jazz de Rayuela, todas. Pero vení, ¿A usted gusta el jazz? vení, Claro. terminemos, vení, vení. Tango también. Oíste. Habla de Roretango Pero muy bien. volvamos a Heidegger y Adorno. Vení. Sí. El que dijo, buscando a los griegos, se encontró a Hitler, fueron los franceses, Michel Onfray Pero o vení. Gilles Deleuze. Vení. Eso no lo digo yo. Y fuera de eso estaba afiliado al Partido Nacional Socialista. ¿Sí? Berlitz también, como lo tuvo Adorno. Ojo, una cosa. Pero muchas veces uno dice el discurso excluye el Es sujeto. el mismo caso de Rapao. Espérate un momentico, vení, vení. Favorable al Terminemos, régimen de oíste. Mussolini. Terminemos, La aplicaron todas. vení, terminemos esta idea. Corte Constitucional de Oíste, Estados Unidos. terminemos esta idea. Cuando, oíste Fabio, terminemos esta idea. Acabaste de hablar ahorita, es que nosotros empezamos a hablar y no terminamos. y pasamos. Vea, cuando hablaste del texto de Jazz de Adorno, que es un texto de una brillantez absoluta, mira, la educación de él, que él se crió. Acordate que él era músico y él componía música. Y Mi él, mamá era cantante de ópera. y él en el momento en que estaba allá en Estados Unidos, él se encuentra con una cosa muy distinta, Claro. que diste la música improvisada, la música popular. Pero resulta que, mira, esos textos que tienen sobre la música, la de Alban Berg, todo ese tipo de música, De Cafonín. y toda la cuestión, ese aspecto técnico que él comenta, es una cosa muy grande. Claro. Y él veía la cuestión del jazz así, ¿sí me entendés? No lo veía, una visión. como un avance musical que se tenía Alban Berg, que estaba planteando con el grupo una posibilidad de salir de la música clásica que nosotros llamamos entre comillas. Es que el jazz ¿Sí es me entiendes? improvisación. Exacto. En gran parte. Aquí estuvo Jelly Roll Morton con el grupo. Sí. Yo lo vi. El mejor concierto que me he visto en mi vida es el de Jelly Roll Morton y su orquesta, pero no vino pues, él ya había muerto. Vinieron los herederos y vino algunos de los viejitos que fueron de la orquesta de él, Sí. con jóvenes. O sea, era como un relevo generacional ahí en la misma orquesta. Pero mira, Y eso fue maravilloso. Más o menos en qué época. Eso fue cuando el Colombo Americano apoyaba aquí en el Cámara de Comercio. pero mira. Más o menos. 80. Pero mira que se quedó en el tintero otra cosa que ha dicho. Pero yo le digo una Casi cosa, bien. lo que pasa es que la discusión sobre la música y el origen de la música es muy bonita. Unos se la atribuyen a Pitágoras, otras a Rousseau, otras leemos el texto de Adorno y otros leemos también en América Latina a Alejo Carpentier y vamos mirando una serie de cosas sobre la música y a lo último termina uno preguntando, bueno, ¿qué diablos o dónde diablos se originó la música? Acuérdense que en Los Pasos Perdidos Carpentier decía que el instrumento primero era el tren y era un instrumento que se hacía así con las manos. El chanchan. Sí. Entonces, El chanchan. Sí. el trabajo de Adorno hay que situarlo ahí porque los alemanes son muy jodidos frente a la música. Mire, Nietzsche tenía una posición frente a Richard Wagner y después se cambió. Pero por celos. No, por celos no. Sí. Pero eso no censura a Cuando- Wagner. Wagner es un gran músico. Eso, No. claro, sí. Le digo yo. Uno ve a Tristán el Solda Los cambios, o el anillo de los Nibelungos y uno Temperamento. dice, los cambios de Nietzsche, él era muy variable en los conceptos. Inclusive usted ve en la filosofía de él que él se contradice, dice una cosa y después se contradice. Y la cuestión con Wagner era porque tenía una mujer muy linda
y él estuvo muy celoso de ella. Claro, Ahí se le nota, ahí se le ve, Pero ahí sin se le ve. embargo, él te dijo, sin la música la vida no tendría sentido. Pues, Y Baudelaire recogió eso. Baudelaire dijo, la música es un mar. Baudelaire asistió ahí al concierto que dio el Tannhäuser. Pero vení, que dio Wagner en París. vení que Se Antonio, enloqueció en Baudelaire. 3 días borracho, pero sin tomarse un solo trago. Borracho mentalmente. La embriaguez musical. Entonces recojamos, uno lee en la escuela de Frankfurt, por ejemplo, cuando yo leí El origen de la música, dije, bueno, este libro me puede dar una pista, ¿sí? Y el del que estamos hablando. Y uno dice, lo leemos, y hay una confusión. Yo me formé en filosofía y sociología, y aquí en Medellín, los filósofos trabajaban mucho los sociólogos, caso de Marco Antonio, y los sociólogos trabajaban mucho los filósofos, y unos eran de las escuelas alemanas, otros de la escuela francesa y otros no se sabe En dónde el limbo, más. en el limbo. Inclusive aquí se trabajó, le voy a meter otro autor, Paul de Man. Aquí se trabajó muy poco a Paul de Man, es casi desconocido. Y los trabajos que tiene Paul de Man sobre la lectura son impresionantes. pero es que Ese fue para Estados hablando de Unidos. la música. Estamos hablando de la música. Bueno, hablando Nietzsche tiene un testigo que se llama La música y la palabra. Y en El origen de la tragedia, en el espíritu de la música, fue dedicado a Richard Wagner. ¿Sí? Fue dedicado. ¿Cuándo cambia la percepción de Nietzsche sobre Wagner? ahí hay un problema. Pero volvamos a Adorno. No, venga, dejamos una cosa que yo creo que es importante canalizar aquí, y es cuando Antonio dice el término facho con Heidegger. Miremos que hay una discusión que siempre, y cada uno yo creo que podríamos hablar de eso de la siguiente manera. Si el tipo es de derecha, es condenado A la hoguera. pero si es de izquierda, somos consecuentes. Yo le Y si es pregunto, de izquierda y se voltea a la derecha como Vargas Llosa, a No la ve. extrema derecha, peor. oiga, se da cuenta como es despectivo. Vení, decirme una cosa. Yo te veníamos para que pongamos cuidado. Se volteó también ya. Vení, para que pongamos cuidado. Carlos Alfonso, admiro a Vargas Llosa porque es el primer intelectual grande en Latinoamérica que nos dice lo que es el castrismo. Pero decir eso es decir a los de izquierda de tacón alto que es un facho. Y eso es totalmente... Espere que estamos hablando aquí. Ahora usted comenta. Entonces mira lo siguiente. Cuando decimos de Vargas Llosa que es un tipo que es de derecha, no hay ningún problema. Es que eso es pecado, ¿qué? ¿Sí me entiende? No es de la derecha y no hay ningún pecado. ¿Quién? Es que el problema de la discusión sobre el porteo de derecha de Vargas Llosa. el problema de Vargas Llosa es que nadie se da cuenta ¿Sabe cuál es el que... problema? A ver, bueno, El problema es hablar de derecha, centro e izquierda. Eso es falso. Pero vení. No, es que el problema Porque con Vargas estamos en la Llosa... época del fin de la Pero de uno, Estamos en la época del fin de las ideologías. para contestarte, Vení, hablar aquí. de que termine la idea. Para mí no hay derecha ni izquierda ni centro. Sí. Estamos en el fin de las ideologías. Ya las ideologías no pesan. Pesan a los que manejan un discurso obsoleto, Sí. pero en general no pesan. Pesan las religiones fundamentalistas, sí, los palestinos, los musulmanes, en fin, todo eso. Eso tiene sentido ideológico, pues para ellos, religioso. Nosotros no, porque ahora ser marxista, ser liberal, ser conservador, ser de centro, esa es la misma carajada. Depende de quién es. No, depende de quién es y qué hace y cómo lo hace. Pero ¿cierto? vení. Usted, Fabio, Vení. usted ponga, vos sea lo mismo. Yo soy anarquista. Vos sos anarquista. Vení, Vení, entonces a usted da lo mismo. A usted da lo mismo. tiene derecho a cambiar. A usted da lo mismo sentarte a charlar con un man de esperanza, ¿cómo es? De propiedad
de qué religión, de Balaguer, de Monseñor Vení. Escribano Balaguer. De los Es lo mismo que a ir a hablar allá Yo los con... puedo oír, pero no les pago bola. El problema con Vargas Llosa, nadie duda que es un buen Pero Vargas escritor. Llosa no es el Oiga, up-to-date. Vení que va a hablar primero. Oiga. nadie duda que es un buen escritor, pero Vargas Llosa era escritor y político y empezó en la izquierda. Y yo recuerdo una discusión que hubo en Cuba con el testigo que se llama La revolución en la literatura en la revolución, con Oscar Collazos. ¿sí? Que yo lo entrevisté. Y cuando la mayoría de los del boom no eran nada, Cuba los acogió, la Casa de las Américas los acogió, pero apenas Vea. espera un momento, Bueno. apenas surgieron, se voltearon. Bueno. Pero no todo. Pero no se voltearon. no diga todo, ocho. no, diga ocho Cortázar no se con volteó. marrano. No diga ocho con García todo Márquez no se marrano. volteó. Vea. Pero Va- se volvió Vamos por se volvió partes. un tipo del bestseller. Como ya- Venga. De la high. Venga. ¿Quién? Gao. Venga. Gao como persona no es la misma persona que como escritor. El escritor es Vamos, maravilloso. vení. Vamos. Es lo máximo. Vamos por. Pero como persona Es como ya deja el mucho que destripador. desear. Vamos por partes como ya. Ha hecho por Bueno, Macumba, vení que nos va a hablar. No, pero es que no te queda nada por eso. Vení. A ver, sobre, Bueno, sobre el caso Sí. de Mario Vargas Llosa, la impresión que yo tengo, Sí. y que es una impresión que yo he trabajado, se puede decir, porque siempre me ha inquietado ese supuesto cambio de Vargas Llosa. Yo creo que Vargas Llosa siempre fue de derecha. Siempre fue de derecha. O sea, no es malo ser de derecha. No es malo. Y entonces, ¿dónde empiezo yo a analizar esa postura de Mario Vargas Llosa? Porque él dice que yo era comunista, él dice. ¿Y dónde era comunista? Era comunista en la Universidad de San Marcos. Pero en la Universidad de San Marcos, en los años 40 o en la época que él estudió, no habían grupos comunistas. Porque uno es comunista en el Partido Comunista, en el Partido Socialista. En el Dice que tuvo una célula. Claro, eso es lo que él dice. Eso es lo que él dice, porque en realidad hay superficialidades en Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa es un escritor brillante, pero como pensador tiene superficialidades. Ahí se nota la superficialidad, que él dice que yo soy comunista y era comunista en la Universidad de San Marcos. Teníamos una revista que no la conoce nadie. Él más bien hizo célebre. Seguro que estás diciendo cosas muy claras. Entonces, eso Porque él lo conoce de allá. ahí es la posición pues, superficial de Mario Vargas Llosa. Por eso que eso siempre me entraba duda de que Ahora está uno leyendo- se convierte comunista de la noche a la mañana. La historia del deicidio. Entonces, para mí, Mario Vargas Llosa siempre fue, es y ha sido de derecha. Pero yo le aclaro una cosa. Yo tengo una intervención sobre el recorrido político de Vargas Llosa, de lo que yo he podido leer e investigar. Él dice en uno de sus libros que sí fue de izquierda cuando estaba joven en la universidad. Teórico. Somos de izquierda, porque estamos muy Bueno, así es. Y su ídolo era Jean-Paul Sartre, que era de izquierda, maoísta, para acabar de gustar. Y se fue a París a buscarlo. Y hablaba de él. A él le decían en París, en los primeros años que llegó, el sartrecillo valiente. Valiente. El Sartrecillo. Sartrecillo. Porque donde llegaba era a alabar a Sartre y era de izquierda. ¿Hasta dónde le duró eso? Hasta el año 1967, en que se ganó un premio Rómulo Gallegos con mucha plata. Entonces, como él ya había ido a Cuba y era tan allegado a la Revolución Cubana que Roberto Fernández Retamar de Ingrata Recordación para Ti lo nombró miembro de un comité, como un comité adjunto a la revista, del cual era acordada también, Roque de Alto también, como 20 más. Entonces, Aide Santa María, cuando ganó el premio, Aide Santa María le escribió, hermanito, necesitamos que hagamos un cruce. Toda esa plata que se ganó, diga usted públicamente que se lo va a dar a la guerrilla del Che.
y nosotros por debajo de cuerda le devolvemos esa plata. ¿Qué pasa ahí? Que la juventud latinoamericana del 67, que estaba en efervescencia revolucionaria, le va a servir a la revolución, al Che y a la revolución. Y hasta ahí les llegó el sarampión revolucionario de Vargas Llosa. Dijo que no, él no quiso, no me toque un Yo peso. estoy de acuerdo con Mario. Pero me parece que hizo bien. Pero no hizo, no, pero está bien que sí. Hizo bien. Él hizo bien. Está bien que sí, Pero Bueno, pero García Márquez hizo otra cosa, yo perdona. pongo una cosa, vean. García Márquez hizo lo contrario. Hay dos libros que... Se le entregó a la guerrilla de Venezuela la plata del premio. Sí. Oye, Que lo ganó Rómulo Mire, Gallegos, creo que fue. Y se lo entregó a la guerrilla de Venezuela, porque no se la entregó a la de Colombia. mire, Hubiera hecho más. es que nadie está dudando que... Oiga, nadie está dudando... En Perú. Oye, Porque nadie está dudando que era un excelente escritor. Nadie sabe lo que no. Pero como político era lo que Colombia... espere, pues. Nosotros decimos que era un Espere, HP. Le van a contar una historia. Léase La tribu de él, el libro. Y luego lee Un El libro- hechicero de la tribu un libro- del argentino, Venga. que le hace todo un estudio y muestra cómo superficialmente coge las teorías y las explica como si fuera una No, cosa. pero el tema Él vino... si, Venga. si le espere. entregaban la plata, Mire, ¿qué opina usted de la plata que se ganó Hay- y no se le entregó Hay, nada y se hay la una gastó? especie de relato que se Venga. llama Las Chilenitas, Venga. donde usted puede captar desde muy joven qué iba a ser de García Márquez, de Vargas Llosa, que hasta dijo que iba a ser presidente. Pero termino con esto. Cuando le preguntan por García Márquez, dice, es un buen contador de historias, en vez de decir era un excelente novelista, cuentista, un gran escritor. Está bien. Sí, es un buen contador de historias, una manera despectiva, después de haber hecho la historia de un deicidio como tesis de grado en una universidad. Pero te pregunto, ¿eso fue antes o después del puñetazo? Eso fue... ¿qué? No, pero venga. Eso tiene que ver mucho. Vea, Tiene que ver mucho. yo le Cuando dijo que era un contador de Venga. historias. El de la tribu y el hechicero de la tribu. Mire, y hice cosas tan absurdas porque el país de España le pagaba 16.000 euros mensuales por una columna. Y hice cosas tan absurdas que en América Latina Yo no creo. nosotros somos pobres porque votamos por Petro o por un profesor en el Perú. Y si somos Y lo que pobres. hizo con el profesor Castillo en el Perú es asqueroso. No, pero es que es no un metas esos asqueroso. elementos, mira. Entonces, No. Uno, Venga. Entonces hay Venga. que coger al escritor Sí. y hay que coger también al Ya político. estaba enfermo. El político, Venga. Ya estaba enfermo. cuando lo nombran Ya tenía Marqués, 85. Venga. Yo estoy de Venga. acuerdo con Alfonso. Era el hijo el que lo llevaba. Yo estoy de acuerdo con usted. Venga. ¿En qué sentido? Por lo que yo estuve en un seminario con Vargas Llosa aquí en Medellín. Claro, ¿En serio? En un seminario. Estoy en un- seminario le puedo mostrar el papel. donde- No, pero yo también estuve allá. Pero venga, un momentico. Pero, lo que Vamos. quiero decir es que él tiene la razón. Usted como peruano sabe. Néstor lo No trajo. cambió nunca. Él fue el mismo siempre. Lo que pasa es que se Venga. coloreaba de alguna manera Venga. para mimetizarse. Venga. Los escritores tenemos esa Toño. posibilidad de mimetizar. Venga. Él lo hizo, como Gabo Antonio. también. Gabo se metió a México, se metió a otras cosas. Venga. Y aparentó siempre con alternativa, con todo de ser de izquierda. Pero ¿qué hizo por la revolución? Muy poco. Vea, vivir de ese cuento, vea. Hablemos de esto. Toño, aprendamos a oír y verá que... ¿Cuál es Toño? Toño no existe. Toño, No, pero usted lo dijo. Ya dio su opinión. hasta luego. Un abrazo. Venga. Venga, pues sigamos. Ya dio una opinión. Venga, que- no. Pero Ve. moderador. No, pero es que lo que pasa es que yo creo que Está filmado. Hable usted, hable usted. la cuestión es la siguiente. Toño introdujo ahorita una cuestión que fue el libro de la tribu de Vargas Llosa. Ah, ya. y el hechicero de la tribu, dos libros. Espere pues, yo leí la tribu. El del hechicero de la Bueno. tribu no es de él. Bueno. Es una crítica a él Bueno. como escritor y político. Bueno, entonces miremos lo siguiente. En la tribu es el libro sobre el liberalismo. No, usted que está Bueno, hablando. es un libro donde el llamado a la tribu no es, Sí, por ahí. donde él, Donde habla de los teóricos del liberalismo, Sí. entre ellos Popper. exacto, no, habla de Smith, habla de este austriaco, Ricardo. no me acuerdo de Ricardo, espera yo le cuento, que resulta que él dice que hay que retomar, dice, ahí está pasteleando él, No. hay que retomar una visión política que se ha dejado de lado. Vargas Llosa nunca dejó de ser
un liberal. Él tiene unos textos que me parece que fue Quimera que le contestó a él íntegro sobre ese concepto, que es muy esclarecedor. Que él estuvo coqueteado con la izquierda. Pues a todos nos pasó eso. Siempre fue liberal. Entonces. Sí, toda la vida Siempre fue liberal. Siempre. Y resulta que nosotros no podemos estar en los extremos. Decir despectivo de tipo de izquierda y de derecha. Son puntos de vista, ¿cierto? Ya la cosa cambia es cuando hay un crimen político o un asesinato. Pero que yo sepa, Vargas Llosa nunca ha estado en eso. Es el escritor más prolífico. Y un escritor novelista, ensayista. Cuando decís que es muy, cuando Alfonso dice que es muy superficial, no sé en qué aspectos, porque yo le cuento. Sí, puede ser. Venga, le cuento, porque él tiene unos ensayos esclarecedores, eso sobre el liberalismo, inclusive. Yo estoy seguro de que Milei, el que es presidente de Cuba, tuvo que haber leído Milei de Argentina. Perdón. El presidente argentino tuvo que leer ese libro porque los teóricos que menciona Milei los menciona él. ¿Y qué problema es ese? Es que el siguiente, hay una cosa que es el siguiente. Nosotros yo creo que deberíamos una tertulia de una forma, de una estocada al comunismo, porque el comunismo solamente quiere pobreza. Uno no puede estar repartiendo lo de los otros. De esta manera. No, eso es lo que hizo Petro y que está haciendo déjeme que estoy hablando yo, lo que hizo Fidel Castro. Ese país está en la ruina. No venga con lo del bloqueo, ni etcétera, con cosas serias. ¿Por qué lo quitamos el bloqueo? Con que esa todo serie. país que lo bloqueen se lleva, no hablemos de eso, que la cosa no es por el lado. Eso es falso. Eso hay que salir de esa caspa. Bueno, pero le conceptúo. Sí. Hay dos libros que yo amo de Vargas Llosa. La verdad de las mentiras. Sí. Que es un libro de ensayos. Sí. Y el otro es Pantaleón y las visitadoras. El primer Vargas Llosa como escritor es excelente, pero las mujeres hoy en día lo han visto y no hablan sino de prostitutas, de abuso de las mujeres y todo eso. El cuentecito que aparece en una de sus novelitas que se llama Las Chilenitas, ahí usted puede ver la genealogía de lo que va a ser Vargas Llosa. ¿Sí? ¿Está en Pantaleón? No, en Pantaleón no, está en la historia de una niña mala, creo que se llama así, no me acuerdo muy bien, pero la primera parte se llama Las Chilenitas. ¿No te parece que muchos escritores tienen esa...? Entonces, espere. Nosotros vemos a un escritor y después de que parte, digámoslo así, y rompe con la Revolución Cubana, con Cuba y con todos estos, ya encontramos una Vargas Llosa escribiendo novela histórica. Por ejemplo, El sueño del Celta es un paquete, eso ya lo había dicho la historia. ¿Sí? El texto sobre Trujillo es otro paquete, como él está diciendo. Los primeros libros de él es que entre gustos no hay disgustos. Uno lee, vuelve y le digo la verdad de las mentiras y dice, uy, qué ensayista este tipo, ¿sí? O uno lee sus primeras novelas y dice, uy, qué gran novelista, o sus primeros cuentos. Pero ya después, cuando empieza a tomar otros vicios, otros giros, ya uno ve que está eso, se convierte en un fabricante de novela histórica. Se convierte en un fabricante. Oye, pero y lo otro... compañero, una interpelación. Pero vos decís novela histórica como algo despectivo. No, yo como voy a decir novela histórica como algo despectivo si mi tesis de grado en maestría fue sobre la novela histórica. Porque son unas novelas que desde el punto de vista de los historiadores, eso ya se había dicho y lo que hay ahí es una repetición. Pero lo vuelvo a decir. Pero no distinto. Pero no, yo no creo que lo dijeron como lo dijo él. Y pierde las condiciones de las condiciones o las características de una novela histórica. Bueno, usted no hable como un académico ni como un maestro. Vamos por partes. No, porque es que Toño dijo aquí una cosa que es la siguiente, que es fabricante de novela histórica. Le va a decir lo siguiente, ojalá
algún día escribamos, los que llamamos aquí, una novela histórica como la historia de La Guerra del Fin del Mundo. La Guerra del Fin del Mundo, que es una obra maestra. Sobre eso habían escrito muchas veces. Está este que escribió a finales de 1800, Los Sertones, pero resulta que Vargas Llosa le da su sello. Y usted está perdiendo una cosa. En el libro sobre Trujillo no está la repetidera de la repetidera. Está el toque genial de un gran escritor, porque las cosas que han escrito sobre Trujillo son cosas muy mal escritas. Entonces resulta que no me venga a decir a mí que la novela histórica, eso Vamos no... a otro libro. Bueno, sí, siga. Un momento, eso no tiene 10 pasos para escribir una novela histórica, no. Ahí está la visión de él, que es un gran investigador. Pero estamos de acuerdo en una cosa, Y que es muy gran excelente escritor. novelista. Y en todo. Nadie está diciendo que no, yo estoy- de la oveja negra de la mesa. Nadie está negando. Vea, mire, le voy a poner un ejemplo. Y yo escribí sobre el libro. Hay un escritor, él tiene un libro que se llama El Crápula Unetti. No, pero es que Crápula Unetti. terminemos la historia, Espere. pero es que no estamos terminando. Bueno, la novela histórica. Terminemos la novela histórica. En la novela venga. histórica Venga. hay distorsión de la historia, hay intertextualidad y muchas veces... Pero no es como un maestro, hombre, vos tan Pero inteligente, como maestro, está yo no hablando soy maestro como si de estuviera nada. que con los Le alumnos, estoy no. diciendo que Póngale él habla- vida y mire, pasión. Mire, cuando usted coge las novelas históricas de él y le aplica, bueno, vamos a hablar académicamente, usted que fue académico, según veo, las teorías de la novela histórica, uno encuentra que no se acercan a la novela histórica. Vamos a poner el ejemplo. El mayor libro de novela histórica es el de George Lucas, sobre la novela histórica, o el de Simon Mentor, la nueva novela histórica, o el de García Gual. Uno le aplica eso y no encuentra los elementos de una novela histórica ahí en ella. Pero yo quería decir esto. Sálgase de Hay un eso, libro, sálgase de esa hay un camisa. libro de Vargas Llosa donde usted nota lo bajo que es. Nosotros aquí en América Latina conocimos a Juan Carlos Onetti. Onetti es un excelente novelista y cuentista. Lea el libro de Vargas Llosa sobre Onetti. Se llama El Crápula Onetti. A ver qué dice de Onetti y Habla cómo mal, lo habla trata. mal de él. A ver cómo No lo lo he trata. leído, no lo he leído. Cómo lo trata. Entonces, es que el problema no es aquí decir si es bueno o mal escritor. Nosotros estamos diciendo, es un buen escritor, pero muy mal político. Un facho como político, es mi posición. ¿No crees que entre los escritores hay recelos? Claro, y envidias. Hay recelos. Y Cuando envidias. García Márquez hizo 100 años de soledad, que Vargas Llosa contestó con el Historia de un deicidio. No, eso es una tesis de grado en una universidad para Exacto, graduarse. exacto, es una tesis muy académica. Yo estaba leyendo... Lleno de errores. Sí, no, y tengo un concepto regular sobre Lleno la de obra. errores. Todos los Le han libros dado tienen mucha errores. importancia. Pero ese está mucho lleno. Le han dado mucha No importancia. tiene culpa Vargas Llosa. Para mí. Errores que El le dio primer error es hablar de Para mí. novela total no hay. Él hace una No cosa hay. muy doctrinaria en toda la historia del deicidio, ¿cierto? Y me parece que le quita lo más importante que tiene Gao, que es la sorpresa de la metáfora y la poética que tiene Gao, que él la reduce como que hay realidad de la irrealidad y realidad de la real. Una cosa como metafórica ahí que no conduce a ninguna parte. Yo digo, con esto no se hace García Márquez. ¿no? Bueno, el realismo mágico lo inventó Exacto. García Márquez, No, lo real eso maravilloso es mentira. que tiene. Eso no es de él. Eso sí no se lo Eso no podemos es de él. decir. No, Eso antes no de es eso de él. estaba Rabelais, encargando y Pantagruelo, ¿qué después? Bueno, no, sí, está bien. Pero bueno, pero volviendo al tema, o sea, puede que Vargas Llosa tenga... Yo no vea, los peruanos lo quieren. Claro que lo tiene que querer, hombre. Pero no todos. Mitad. No, pero No todos. Hoy por lo que he visto Mario por ahí Vargas comentar. tenía una personalidad en Perú y tenía otra personalidad en Carlos, Europa. Carlos Alfonso, cuéntame una cosa. Era bipolar. Te veo muy vago. Con Era de dos aguas. Vení, te veo muy vago. ¿Un tibio o qué? Te veo muy vago con la Vargas Llosa por lo siguiente. Vos tenés un libro que me pasaste entrevistas que es extraordinario. Que ese libro
ojalá estos muchachos lo leyeran. Ese libro es una recopilación de entrevistas increíble. Yo tengo un libro de entrevistas Bueno. a Mario Vargas Llosa, inédito. Entonces, mira, 30 entrevistas. vení. Entonces resulta Que no aparecen en ese libro. que Vargas Llosa es un escritor total. Que sea facho, como dice aquí el caballero, me duele que un Claro, intelectual nunca debe mencionar esa palabra con respecto a un facho, con respecto a un escritor. No, eso es una cosa Era muy bajo. para que veas. Usted sabe lo que decía de José María Arguedas. ¿Por qué no lo encaraste cuando estuvo aquí? Oiga. ¿Dónde estaba cuando él estaba acá? Estaba en otra parte, estaba en Bogotá. Mentira, Mire, estaba en Belén. pregunte, averigüe qué dijo sobre José María Arguedas. Y usted sabe quién es Arguedas. Pero Como novelista y cuentista. pero qué problema hay que lo diga. Que- Sabe más, porque fueron amigos. José María Arguedas y Mario Vargas Llosa fueron amigos. ¿Y qué dijo de Arguedas? Y yo, bueno, Se entendía. Se entendían. Que no era ningún novelista, que era un antropólogo y que lo que había escrito era pura antropología. Está bien. Y lo descartó como novelista. O sea, le bajó la caña. Le bajó la caña. admiraba los ríos profundos y varios pueblos. Y aprendió de él. Claro. Aprendió de él. Que eso es José María Arguedas, los ríos profundos. Ustedes han leído, ¿cómo se llama este hermano? Un cineasta colombiano que fue muy famoso en los 80, 90. Lo que pasa es que eso está en una entrevista. Pero vení, ¿por qué está hablando de eso? Estamos hablando de Vargas Llosa. Porque ya te voy a decir por qué. Sí. Estaba en una mesa redonda que filmó Señal Colombia, hablando de García Márquez recién muerto. Sí. Entonces decía, yo me acuerdo una vez que estuvimos tocando el tema de Vargas Llosa y dijo García Márquez, Vargas Llosa es tan mala persona que el único amigo que le queda soy yo. Eso estamos hablando de los 90. Eso no lo dice. Eso lo dijo Vargas Llosa, eso lo dice el amigo que dijo. No, eso me lo va a contar. ¿Pero quién es ese amigo? García Márquez hablando de Vargas Llosa. Carlos Fuentes, se lo dijo Carlos Fuentes. No tengo el nombre. Le voy a contar. No, un man que fue muy famoso en los 89. No, más viejo. Carlos Álvarez. Otro, no. Bueno, listo. ¿Le puedo buscar el nombre? Pero digo.